Amigos, buenos días. Tal y como os prometí, vamos a hacer un videoblog sobre el portacontenedores que ha embarrancado en el canal de Suez y que está protagonizando un accidente internacional que puede convertirse en algo realmente muy grave. Voy a dar en este primer videoblog, porque supongo que les vamos a dedicar más de uno, solamente unas pinceladas. Os voy a intentar dibujar un poco la situación, qué es lo que ha pasado, qué barco es que ha embarrancado, etcétera. No voy a entrar en muchas profundidades, lo voy a hacer como siempre con lenguaje sencillo para que todos lo podáis entender. ¿Qué tipo de barco es este barco que ha embarrancado ahí, el Ever Given? El Ever Given es un portacontenedores monstruoso. No os podéis hacer una idea de qué pedazo de barco estamos hablando. Es un barco gigantesco. Un barco con 400 metros de eslora, casi 60, la eslora es la longitud del barco, lo largo que es, casi 60 metros de manga, y si no he visto mal los datos, 14 metros de calado. Es capaz de transportar unos 20.000 contenedores de 20 pies y tiene un peso muerto de 199.000 toneladas. El peso muerto es la cantidad de mercancía que el barco, o el peso de la mercancía que el barco puede transportar. Se están dando en los medios de comunicación el registro bruto del barco, que es un dato que a vosotros no os va a decir nada. Es un dato que quizá a los profesionales nos puede decir algo, pero a vosotros no os va a decir nada. Para que os hagáis una idea, lleva una mercancía que en su capacidad máxima puede llegar a pesar 200.000 toneladas. Fijaos las cifras con las que estamos trabajando. 200.000 toneladas a las que habría que sumarles el peso del barco, que es el desplazamiento. El desplazamiento del barco más el peso de la carga más el peso muerto es el desplazamiento total. El barco ha embarrancado, como sabéis, en el canal de Suez y por razones que ahora vamos a describir. Pero antes quiero haceros una pequeña observación. Como os digo, es un barco gigantesco. No os podéis imaginar el tamaño que tienen estos barcos. Asusta, nada más verlo, impresiona una barbaridad. ¿Sabéis por qué se construyen este tipo de barcos, estos barcos tan monstruosamente grandes? Es una cuestión puramente económica, no hay otra cuestión. Esto no es progreso, esto es comercialismo puro, duro y descarnado. Y estos barcos básicamente se construyen para que sus armadores ganen dinero a expuertas. Fijaos, un barco es una unidad económica de explotación, un barco tiene una serie de gastos y genera unos beneficios, ¿no? ¿Qué se consigue construyendo un barco tan grande? Construyendo un barco tan grande se consigue que sea capaz de transportar la carga de 4 barcos, pero con los gastos de explotación de un solo barco, con lo cual se tienen unos beneficios realmente astronómicos. Igual pasa con los barcos de pasaje. Se están construyendo esos barcos de pasaje que transportan ahora a 8.000 personas, lo cual a mí me parece un disparate, igual que me parece un disparate la existencia de estos portacontenedores. Y lo que se hace es que en un solo barco se transporten las personas o viajen las personas que viajarían en 3 o en 4 barcos, pero con los gastos de un solo barco. Son grandes máquinas de ganar dinero. ¿Qué peligros entrañan? Los mismos que un barco normal, pero multiplicados por 10. A mayor tamaño, mayor peligro, lógicamente. Fijaos el cirio que está montando este portacontenedores ahí en el canal de Suez. Que os quede claro este dato que os estoy dando. No son maravillas de la ingeniería ni obras para que digamos realcen la inteligencia y la capacidad del ser humano. Son simplemente obras de ingeniería para que sus armadores ganen dinero, punto. Y lo que están consiguiendo es que la economía y el comercio internacional dependa de estos grandes barcos. Por lo que cuando se produce un siniestro, afortunadamente no se producen con frecuencia de estos grandes barcos, toda la economía, todo el comercio mundial se resiente, como está ocurriendo con el Ever Given. ¿Qué ha sucedido en este caso? El barco iba pasando el canal de Suez en convoy, como se hace normalmente, con 2 prácticos a bordo. Los prácticos son unos marinos, unos capitanes que asesoran en la maniobra en los puertos, en canales, etcétera, al capitán del barco.
Parece ser que se desató una tempestad con vientos de hasta 40 nudos, una tormenta de arena que pudo haber afectado a la sala de máquinas, a las máquinas del barco y hacer que el barco quedara sin gobierno. Además, el barco con esa enorme superestructura que se levanta sobre el mar, es decir, el casco más toda esa enorme pila de contenedores, hace como una vela, es decir, el viento incide y hace un efecto vela de desplazar al barco, hacer que quede, que sea muy difícil de gobernar. Aparte de eso, la arena dificultó, o mejor dicho, generó una situación de visibilidad reducida. Y aparte de eso, todos los barcos cuando navegan en aguas someras son aguas con poca profundidad, se producen una serie de efectos anómalos en su navegación. Algún día dedicaremos un videoblog a esos efectos anómalos. La corriente de expulsión de la hélice, el mismo agua que el barco desplaza en su recorrido y que al chocar con los límites del canal vuelve, en fin, todo eso genera unas situaciones anómalas en el gobierno del barco, en la navegación. Si sumamos todos estos factores, pues podemos entender perfectamente que el barco haya quedado embarrancado en el canal de Suez. El barco mide, como os decía, 400 metros de eslora y el canal de Suez pues tiene 200, por eso ha quedado clavado en esa posición. Y ojo, están embarrancados la proa y la popa también. La proa es la parte de delante y la popa es la parte de atrás. Pues los dos están embarrancados. Están bien metidos, bien clavados ahí en el fango y en la arena. Se va a reflotar, se va a poder reflotar el portacontenedores. Hombre, previsiblemente sí, como es lógico. Lo que pasa es que es una operación complicada, larga y delicada. Es decir, esto no es una operación de un día para otro. A fecha de hoy el barco, recuerdo que lleva ya 4 días embarrancado en el canal de Suez. No se trata de poner, como decía algún amigo aquí en Facebook, de poner remolcadores por una punta y tirar, ¿no? Aquí no se trata de tirar, se trata primero de desenterrar, de sacar al barco de la varada, ver hasta qué punto ha quedado el barco atrapado en esa varada, ver hasta qué punto está la estructura del barco enterrado y sujeto por el fango. Hay que tener en cuenta que según van pasando las horas, la varada se va agravando. ¿Qué métodos se van a utilizar para reflotarlo? Lo de reflotar barcos es algo, en fin, hay métodos internacionalmente conocidos, pero también se improvisa mucho y se idean muchas formas de reflotación sobre la marcha. En este caso, pues no sé, supongo que la reflotación va a pasar por un dragado importante del canal. Habrá que meter dragas y habrá que empezar a sacar arena hasta dejar completamente libre la proa y la popa e incluso otras zonas del casco que puedan estar tocando en el fondo. Supongo que habrá que deslastrar el barco, deslastrar es sacar el agua de los tanques de lastre. El agua de los tanques de lastre tienen la misión de que el barco vaya aderezado, de que vaya derechito, vamos. Habrá que sacar el combustible y a unas malas al final pues habrá que empezar a descargar la mercancía que lleva el barco estibada tanto en sus bodegas como en cubierta. ¿Cómo se hace esa operación? Bueno, lo más normal es que se abarloen al barco, se amadrinen unas grandes barcazas con unas grandes dragas, unas grandes estructuras flotantes con grúas enormes y que vayan descargando los contenedores. Estamos hablando de una operación complejísima. Yo, en mi opinión, sinceramente, yo llevo muchos años dedicándome a esto, trabajando en el mundo del seguro marítimo y he supervisado muchos elementos. A mí me parece que esto va a durar mucho tiempo. Esto no es un tema de hoy a mañana, no, esto no, a no ser que haya algún método que se descubra ahora últimamente, o que se haya ideado, alguna forma así súper rápida de desencallar el barco, cosa que dudo. Esto me temo, y puedo estar equivocado, pero en fin, yo en mi opinión me temo que va para largo y puede causar unas consecuencias económicas desastrosas para todos. Llevamos un año más bien, en fin, entre la pandemia, entre Filomena y entre el barco el 2021 va a ser un año para olvidar. Insisto, confluyen muchas causas en la varada de este barco, en el canal de Suez.
Es un barco enorme, un barco construido única y expresamente para que sus armadores ganen mucho dinero, para servir al comercio, un comercio que están construyendo a su medida y que condiciona toda la economía mundial, y la operación de salvamento puede ser muy complicada y puede ser larga. Además, os voy a decir una cosa. Yo conozco, mirad, yo tuve una vez que participar en la investigación de un accidente con uno de estos enormes barcos de la Evergreen. ¿Recordáis que el otro día le hice un videoblog a un compañero mío, al capitán Alfredo Estrella, que falleció hace unas semanas? Pues el barco que colisionó contra el suyo era un gran contenedor de la Evergreen. Os voy a contar una anécdota. Cuando recogen al capitán Estrella del mar y lo suben a bordo del barco de Evergreen, pues el hombre iba en ropa interior, en calzoncillos, sangrando porque se había cortado con los cristales que habían resultado rotos por la colisión, etcétera. Y el capitán del barco de Evergreen, en vez de decirle, véngase aquí, vamos al camarote, vamos a tumbar la democracia, no, lo primero que hizo fue presentarle una carta de reclamación responsabilizándole por el abordaje, cuando la mayor parte de la culpa fue del barco de Evergreen. Una carta que llevaban a bordo ya preimpresa. Es decir, hacen una navegación realmente que deja mucho que desear. En tiempos de niebla, que hay que moderar velocidad, ellos van a toda máquina porque tienen unos contratos de fletamento, unos contratos de entrega de la mercancía, unos time charter que, en fin, con muchísimas penalizaciones, y ellos no entienden. Ellos van a toda velocidad y su único objetivo es cumplir los horarios que se les han impuesto. Por eso no me extraña que también pueda intervenir en este caso una navegación negligente. Lo iremos viendo poco a poco. Conclusión: barcazo enorme embarrancado, un marrón de 1000 pares de narices, y creo que va a ser muy complicado sacarlo de ahí. Vamos a tener tiempo para comprobarlo y vamos a tener tiempo para hablar de este asunto. Nada más, que tengáis un buen fin de semana y un fuerte abrazo marinero a todos vosotros.